Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 28. 1 Corintios 14, del 1 al 28, seguimos hablando del don de lenguas e interpretación. ¿Ven? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros os hablo en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que poseáis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si se dice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que en las lenguas somos enseñados a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros que es sano, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay
Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Seguimos hablando del don de lenguas, un don de inspiración. Los dones de inspiración son aquellos que nos dicen algo que debemos hablar. Don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Este don se menciona como géneros de lenguas. Ya dijimos que la palabra género implica familia, implica linaje, no significa la clase o el idioma de la lengua, sino el tipo, el origen de esa lengua. Y la palabra lengua también dijimos que tenía dos palabras diferentes en griego. La palabra glosa, que significa la lengua física, y que nunca se usa referido al idioma, sino siempre referido al don. Cuando se usa como don, también se usa como la lengua normal. Y la palabra que se usa para idioma es dialectos, que siempre se refiere como idioma, nunca se refiere como don, aunque también se traduzca lengua en nuestra Biblia. En Pentecostés, como vimos, se dieron ambas cosas. Cuando habla de lo que hablaron los apóstoles, se usa la palabra glosa, es decir, la lengua generada o que viene del Espíritu, y cuando se habla de lo que oyó la gente, se usa la palabra dialectos, es decir, el idioma de cada uno de su país, y de esa manera se produce la confusión, ¿verdad? Decíamos que como todos los dones, es para todos. Es decir, hay un don que es una manifestación del Espíritu extraordinaria en la Iglesia, para edificación de la Iglesia, y hay también ese mismo don, vamos a decir que no es un don, sino una característica de todo cristiano. Todo cristiano debe tener sabiduría, debe tener ciencia, debe tener fe, debe saber discernir, etcétera, etcétera, y debe hablar en lenguas. Pero no es el don, es una señal del Espíritu Santo, es una actividad del Espíritu Santo, que cuando hablamos en lengua significa que el Espíritu Santo está en nosotros. Puede estar con nosotros, el Espíritu Santo está con todos, evidentemente, incluso con inconversos. Allí está el Espíritu Santo también obrando y tratando de llevarlos al Señor y tratando de traerlos a la Iglesia. Pero ahí el final, digamos, del proceso no es solamente que usted venga a la Iglesia, sino que Dios habite en usted, more en usted. Y esa señal es que usted va a hablar en lengua. Junto con el don de interpretación, son dos dones que no hemos visto ningún ejemplo, ni hay ningún ejemplo en el Antiguo Testamento. Hemos visto ejemplos de palabras de sabiduría, etcétera, pero que no eran el don, pero sí era el movimiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nunca el Espíritu Santo dio un mensaje en lenguas, nunca el Espíritu Santo, por tanto, dio una interpretación en lenguas. ¿Por qué? Porque, como vimos, hacía falta dos cosas para que el Espíritu Santo se derramara en las personas. Para que la gente fuera llena del Espíritu Santo, era necesario que Dios viniera a habitar en su pueblo, cosa que sucedió cuando se manifestó en carne en Cristo, y que Jesús fuera glorificado, cosa que sucedió después de la ascensión. Entonces sucede por primera vez en Pentecostés que se habla en lenguas por el Espíritu Santo. Vimos también el ejemplo de los samaritanos, de Pablo, en Corinto o en Éfeso. En tres de esos lugares, en Jerusalén, en Corinto y en Éfeso, se habla de las lenguas como la señal que les dijo que habían recibido el Espíritu Santo. En Samaria no se dice cuál fue la señal, pero recordamos que Simón vio algo, o sea, hubo algo evidente de que lo habían recibido. Y en cuanto a Pablo, pues él lo testifica en 1 Corintios, que habla en lenguas. Por tanto, la importancia de las lenguas viene dada porque es la señal de haber recibido el Espíritu Santo. Es decir, lo importante es recibir el Espíritu Santo, no las lenguas. Las lenguas son solamente la señal, y los apóstoles recibieron un mandamiento de esperar, no hacer nada, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos.
Usted, por ejemplo, lleva un coche, usted tiene ahí en el tablón de mandos algo que le indica la gasolina que tiene. Y si le indica que no hay gasolina, tiene que echar gasolina. Lo que no puede hacer es coger la aguja y meterla en lleno cuando está vacío. Porque si lo hace no sirve de nada, porque lo importante no es la aguja, lo importante es el depósito, lo que hay en el depósito. Y al mismo tiempo, si usted no sabe lo que hay en el depósito, eso crea una gran desorientación. A mí me ha pasado. Cuando yo llevaba coche, en una ocasión o en dos, el sensor se me había atascado y no sabía cuánta gasolina me quedaba, y me iba parando en casi toda la gasolinera por miedo. No sé si me queda, no sé cuánto queda, no sé qué hay, no sé qué no hay, ¿verdad? Entonces lo importante que es la gasolina, el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que lo tengo? Por la señal. Ahí no me está diciendo dónde estoy. Y es una señal también al inconverso, porque Isaías lo presentó como una señal a los judíos, que de todos modos tampoco creyeron. De manera que para los judíos que siempre buscaban señales, pues es una señal. Para los griegos que siempre buscaban sabiduría, esas lenguas que no podían entender eran una locura. Es una señal de la presencia de Dios. En la iglesia debe ser usada, como vimos, con madurez. La persona madura, la persona perfecta, la persona completa, la persona que está como debe estar. Hablamos de ser como niños, porque los niños crecen, porque los niños aprenden, ¿verdad? Esa es la característica que tiene el cristiano. Cuando usted viene al Señor, viene como un niño a aprender, pero viene a crecer, porque los niños en Cristo, ya dijimos, y ya vimos en la palabra que un niño en Cristo es una persona carnal, es un cristiano carnal, comparable a los hombres del mundo, porque es niño, porque no ha crecido, porque no es capaz de tomar alimento. No seamos niños espirituales, crezcamos y maduremos en la palabra. Dios quiere que su presencia sea evidente a todos. El porqué de las lenguas, ya lo dijimos. Debía haber un sonido, debía haber una voz de los guiados por el Espíritu. Fue profetizada para los que creen que hablarían en nuevas lenguas. Y también Santiago nos decía que la lengua es indomable para el hombre. El que domina la lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que al hablar en lenguas, el Espíritu Santo está tomando control de todo nuestro cuerpo. Y por eso Pablo decía: quisiera que todos hablaran en lenguas. Y Pablo mismo decía: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Debemos pues buscar el Espíritu Santo, no las lenguas, y debemos seguir buscando el Espíritu Santo hasta que lo recibamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque hablamos en lenguas. Hasta que no hablamos en lenguas, nuestra oración es: lléname. Nuestra oración es: séllame con el Espíritu Santo. Y no debemos impedir esas lenguas, ni en los demás, ni en nosotros mismos. Daba gracias a Dios Pablo de esto. Debemos recibirlo aunque no lo entendamos, y no debemos impedirlas, ni en nosotros, ni en los demás, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, porque es una bendición de Dios para todos. Hay alguna confusión, porque muchas veces uno dice: si yo no entiendo lo que hablo, ¿de qué sirve? Si la gente no entiende lo que digo, ¿de qué vale? ¿Qué sentido tiene hablar en lenguas? Yo quiero que usted vea cuál es el propósito de las lenguas, porque si usted ha recibido el Espíritu Santo, muchas veces, tal vez sea culpa de los predicadores, sea culpa nuestra, pero muchas veces la gente, una vez recibe el Espíritu Santo, se queda tranquila.
Y dice, ya lo recibí. Y ya no vuelven a hablar en lenguas en su vida. No, yo recibí el Espíritu Santo un día, pero ya no he vuelto a hablar en lenguas. Pero no importa, tengo el Espíritu Santo. Las lenguas tienen un propósito en la vida de cada uno. Más allá de la señal, que como siempre decimos es una señal inicial, o sea, es la primera vez, lo que quiere decir que tiene que haber más veces, tiene que procurar, tiene que buscar eso, porque eso tiene un propósito. En 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo primero es que las lenguas es una comunión perfecta con Dios. El que habla en lenguas habla a Dios. Entonces, yo no lo entiendo, lo entiende Dios. Entonces dice, yo no me quedo con un fruto, pero Dios oye, Dios sabe. Ni los hombres ni el diablo pueden entender lo que usted dice. Pero lo que usted dice es lo que su espíritu le clama a Dios, lo que el espíritu clama a Dios. Así que cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos a Dios de una manera directa, sin pasar por nuestro entendimiento, sin pasar por lo que nosotros queremos o no queremos, porque a veces lo que nosotros queremos está marcado por el egoísmo, está marcado por el sentimiento, pero estamos hablando a Dios directamente en una comunión perfecta. En 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La segunda cosa es que nos edifica. No nos edifica como una predicación, porque una predicación nos edifica porque la entendemos. La entendemos, toca nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, toca nuestra vida y actuamos de acuerdo con lo que hemos recibido. Cuando hablamos en lenguas no lo entendemos, pero somos edificados. En Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted habla en lengua, usted se edifica a sí mismo. Usted tiene una comunión perfecta con Dios y se edifica a sí mismo. Eso no puede ser todos los días a todas horas, porque usted tiene que hablar palabras en español, usted tiene que vivir su vida aquí, digamos, en esta tierra, pero en algún momento usted se puede elevar y hablar en el Espíritu y hablar directamente con Dios y edificarse directamente con Dios. En 1 Corintios 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Otra cosa es que hay una oración y una alabanza perfecta en el espíritu delante de Dios. Pablo está diciendo que eso no quita que usted tenga que orar y que usted tenga que presentar delante de Dios su petición, su inquietud o lo que usted tenga, y que usted pueda cantar todas las alabanzas que usted conoce para la gloria de Dios. Por cierto, la alabanza está en la canción y la alabanza está en el que canta. Es decir, que es lo que el que respira es el que alaba. Cuando usted pone una música instrumental, eso no es una alabanza. Cuando usted escucha un disco de alabanzas, eso no son alabanzas, son grabaciones. La alabanza tiene que salir de la persona. Es algo que usted hace. Usted puede usar un disco para aprender una alabanza y alabar a Dios con esa alabanza. Pero algunos dicen, no, en mi casa siempre suenan alabanzas. Quiere decir que tiene alguien ahí cantándole al Señor todo el día. La grabación no vale porque el iPad no respira.
Solamente lo que respira puede alabar a Dios. Pero cuando yo oro a Dios, decía Pablo, yo voy a orar con el entendimiento, claro que sí, pero también voy a orar con el Espíritu. Y voy a cantar con el entendimiento, claro que sí, pero voy a cantar con el Espíritu. Cuando yo canto en lenguas, cuando yo hablo en lenguas, eso es una oración y una alabanza en el Espíritu. Es mi espíritu. ¿Se da cuenta? Mi espíritu ora. No está diciendo que el Espíritu de Dios ora, porque el Espíritu de Dios no va a orar. Pero mi espíritu ora porque mi espíritu está en perfecta comunión con Dios cuando yo hablo en lenguas. Y ellos se entienden. A veces yo no me entiendo, pero ellos se entienden. Y a veces no me entiendo ni a mí mismo. Pero mi espíritu sí me entiende. Y sabe lo que necesito. Así que cuando usted habla en lenguas, ora en lenguas, alaba en lenguas, una alabanza perfecta. Cuando habla en lenguas, una comunión perfecta con Dios. Cuando habla en lenguas, está siendo edificado por Dios. En 1 Corintios 14, 16 y 17. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Después de decir que él cantaría con el entendimiento y oraría con el entendimiento, pero haría en el Espíritu, les dice, si bendices solo con el Espíritu, los demás no van a poder decir amén. Pero tú a la verdad bien das gracias. Nuestro espíritu está agradecido a Dios. Cuando usted habla en lenguas, su espíritu está dando gracias a Dios. Su espíritu tiene agradecimiento. ¿Por qué? Porque su espíritu está en comunión perfecta con Dios. Y por eso, cuando usted habla en lenguas, usted tiene una comunión perfecta con Dios, es edificado por Dios, ora y alaba a Dios en el espíritu y recibe y puede dar ese agradecimiento a Dios, aunque nadie le oiga, aunque nadie le pueda decir amén, pero está bien dando gracias, no está equivocándose. Por último, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La ventaja, hermano, la bendición de hablar en lenguas es que su vida se está poniendo en las manos de Dios de una manera perfecta. Cuando la ponemos en manos de Dios con nuestro entendimiento, no hay perfección. Porque nosotros, vamos a decirlo así, lo corrompemos con nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento nos hace ser egoístas, nos hace querer las cosas que nuestra carne quiere, nos hace pedir cosas que lo quiere nuestra carne, mientras nuestro espíritu está pidiendo otras, que no necesariamente tienen que ser las contrarias. Pero usted se dará cuenta cuántas carencias espirituales hay en su vida. Y seguramente usted sabe que hay carencias, a lo mejor sabe que hay muchas carencias, pero cuando usted se arrodilla a orar, ora más por sus carencias físicas que por las espirituales. Le pide más a Dios por las cosas materiales que por las espirituales. Alguna vez, claro que sí, también le pide a Dios, Señor, dame paciencia. Pero si además de paciencia le falta pan, le va a pedir más veces pan que paciencia. Porque es así, nuestro entendimiento, digamos que pervierte, aunque no es una perversión porque la oración está bien, no está mal. Pero, digamos, no hay una comunión perfecta, no hay una idea perfecta de lo que yo necesito.
Lo que yo necesito lo sabe bien mi espíritu. Y mi espíritu, cuando está en comunión perfecta con Dios, hace lo que tiene que hacer. Por eso es que es importante que si usted habló en lenguas un día, siga hablando en lenguas. Hable en lenguas siempre que pueda. Cuando usted en su casa, busque hablar en lenguas. Deje que la lengua le tome. Siempre que ora, donde sea que ore, deje que su espíritu ore. Si usted ve que su espíritu quiere orar, no le impida hablar en lenguas. Deje que su espíritu ore. Amén. Esa es la finalidad de las lenguas, digamos, que son para todos nosotros. Todos nosotros. Ahora vamos a hablar un poco del don espiritual. Todos pueden orar y alabar en lenguas, pero no todos pueden dar mensajes a la iglesia en lenguas. Primera de Corintios 12:30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta lógica es no. Muchas veces esto se usa contra las lenguas, pero ya hemos dicho más de una vez, las epístolas son a gente convertida y los corintios hablaban en lenguas. Pablo dice, hablo en lenguas más que todos vosotros, porque todos vosotros habláis en lenguas. Todos vosotros. No hay una persona que no hable en lenguas, porque si hablaran en lenguas 4 o 5 solo, ¿para qué dar todas esas instrucciones? Que hay más instrucciones sobre las lenguas que sobre ningún otro don. ¿Por qué? Porque las lenguas era lo más mal interpretado, era lo que causaba más problemas. Ahora todos hablaban en lenguas, no hace falta decirlo, no les hacía falta decirlo, que todos hablaban en lenguas, pero en la iglesia no todos tenían eso. Los dones son manifestaciones para la edificación. Primera de Corintios 14:19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero en la iglesia, ¿qué pasa fuera de la iglesia? Hombre, fuera de la iglesia yo quiero hablar en lenguas. En mi oración yo quiero hablar en lenguas. En mi alabanza yo quiero hablar en lenguas. Porque yo sé que eso me supone una comunión perfecta con Dios. Porque eso me supone una edificación personal, aunque no lo pueda entender. Una edificación en el espíritu, porque mi entendimiento no tiene fruto, pero mi espíritu sí lo tiene. Entonces cuando digo en la iglesia, ahí habría que subrayarle en la iglesia y ponerle un cuadro ahí, para cada vez que le dicen algo decir, ahí pone en la iglesia, ahí dice en la iglesia, no dice en mi casa, no dice en mi oración, no dice en mi devoción privada, dice en la iglesia. Incluso le digo una cosa, la palabra desconocida, 1000 palabras en lengua desconocida, la palabra desconocida no está en el original. Nunca está, cuando dice lengua extraña o de lengua desconocida no está. Pero es realmente lo que está diciendo Pablo, está hablando de la lengua, no está hablando de los idiomas. Por eso que traduce pone ahí esa palabra. Está bien, pero quiero decir, a los corintios no hizo falta decírselo. No hizo falta decirle cuando habláis en lenguas desconocidas, porque sabían que si le decía cuando habláis en lenguas se refería a las lenguas del espíritu. Por lo tanto, cuando uno está en un culto, fuera de tiempo de alabanza, fuera de tiempo de oración, pues no debe hablar en lenguas. Es sencillo. No debe hablar en lenguas. Hay que guardar un orden. Puede llegar el mensaje en lenguas durante el culto, claro que sí. En 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando reunís cada uno, ¿qué?
Cada uno de vosotros tiene salmo, o doctrina, o lengua, o revelación, o interpretación. Pero todo en la iglesia se hace para edificación de la iglesia. En la iglesia estamos para edificarnos y para ser edificados. Para eso estamos aquí. Cuando os reunís, ¿para qué os reunís? Para edificaros y para ser edificados y para edificar. Por tanto, el don de lenguas se va a revelar en una reunión. Alguien va a hablar en lenguas y vamos a tener algunas instrucciones para el que hable en lenguas. Los dones de inspiración tienen instrucciones, la profecía tiene instrucciones, las lenguas tienen instrucciones, la interpretación tiene instrucciones. ¿Por qué? Porque hay que hablar. Nuestra voluntad va a entrar ahí. Y por lo tanto tenemos que regular eso. El creyente tiene el control. Siempre. Siempre el creyente tiene el control. Las lenguas no son un éxtasis como algunos dicen. Entran en éxtasis y hablan en lengua. Nosotros estamos aquí en éxtasis, hablando en lenguas. No hemos perdido el conocimiento, no hemos perdido nuestra razón, ni hemos perdido nuestra inteligencia, ni hemos perdido nuestro entendimiento. Precisamente porque no lo hemos perdido, queremos hablar en lenguas. Porque sabemos para qué sirven y las deseamos. Entonces, ¿qué pasa? Primero de todo, primera instrucción, 1 Corintios 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Esa es la primera instrucción, ore. Eso es importante. Si usted algún día tiene un mensaje en lenguas, usted da un mensaje en lenguas, usted acaba de dar ese mensaje en lenguas, ¿qué hace? ¿Quién interpreta? Hermano, ¿quién tiene la interpretación? Por ahí, hermano, ¿alguien tiene la interpretación? Ore. Ore al Señor que le dé la interpretación. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la cantidad. 1 Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a las tres y por turno, y no interprete. 2 o 3 como máximo por culto. No se da nunca, casi nunca, yo creo. Yo creo que antiguamente se daba mucho más. Y se daba mucho más porque no había Biblia, porque no había palabra, porque todo era como tradicional, entonces Dios tenía que intervenir sobrenaturalmente más veces. Pero en todo caso, es curioso que se ponga un límite, para que no empezaran ahí a haber mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Dice, no, si habla alguno está bien, pero esto por 2 o a lo más por 3. Y que alguien interprete. Y además, 1 Corintios 14:27 lo hemos leído, y por turno. No puede hablar uno encima del otro. Hay que guardar un orden. Y ese orden lo guarda. Usted recibe las lenguas ahí. Usted está en una predicación y tiene ganas de hablar en lenguas, cállese. No interrumpa. No interrumpa la ustedes. No, es que es el Espíritu que me viene. Hermano, no se preocupe. Porque el Señor da órdenes. Hay que guardar el orden. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces dice 2 o a lo más 3. Y por turno. Uno detrás del otro. Y también que uno interprete. O sea, que haya edificación de la iglesia. Porque si habla en lenguas no hay nadie que interpreta, pues cállese. ¿Cuál es la instrucción si nadie interpreta? 1 Corintios 14:28. Si no hay intérprete, calla en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. ¿Ve?
Si no hay intérprete, ¿qué? Cállelo, úselo para sí mismo. Porque ya hemos dicho que es para su edificación. Ya hemos dicho que es su comunión con Dios. Ya hemos dicho que es su alabanza. Ya hemos dicho que es su oración. Ya hemos dicho que es su edificación. Pues para sí mismo. Y para Dios. Si no hay intérprete, dice calle. ¿Calle qué? En la iglesia, que estamos hablando de la iglesia. ¿Ah? Estamos hablando de la reunión de la iglesia. Para guardar el orden en la iglesia. No estamos hablando de la devoción privada, no estamos hablando del momento de oración, no estamos hablando del momento de alabanza, no estamos hablando de los momentos en los que usted hable en lenguas, no va a ser un desorden, sino que va a estar dentro de la libertad que todos tenemos en los cultos, porque en los cultos hay libertad. ¿Amén? Cuando hay interpretación, es como si fuera profecía. 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Muchos le dirán, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Muchos le dirán eso. Muchos le dirán, las lenguas es un don menor. Las lenguas no sirven. La lengua, ya dice la Biblia que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Pero aquí dice, mayor es el que profetiza que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Porque si las interpreta, las lenguas y la profecía tienen la misma función, que es la edificación de la iglesia. Entonces tienen la misma función en la iglesia. Me voy a cansar de decir esa frase, pero es que quiero que se le quede aquí. Porque si alguna vez alguien le viene con esos cuentos, que a veces hasta pentecostales los trae, pues usted le puede decir, note ahí la frasecita de Magas. ¿Ah? En los dones de expresión, los dones están dominados o están controlados por el que los recibe. Nosotros no estamos en éxtasis, no estamos poseídos. Los dones no operan contra la voluntad del Espíritu y la lengua de los hombres, sino que los dones operan a través de nosotros. Nuestro entendimiento no va a entrar ahí porque para hablar en lenguas no nos enteramos. Nuestra mente no va a ser nuestra mente, va a ser la mente de Dios. Pero nosotros controlamos. 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Hay un orden que debe mantenerse siempre, el orden en la congregación. No hay que confundir nunca la libertad con el desorden. No hay que confundir eso. A veces uno dice, es que el Espíritu me dice que haga esto, haga lo otro. Mire si está en orden. Sea maduro. Sea entendido. Considere. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Recordamos 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Algunos tal vez que no están acostumbrados cuando vienen piensan que cuando nosotros oramos todos a la vez. Unos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas. Dice, esto es un desorden. No es un desorden, porque la oración es de aquí al cielo. No es de mí al que está al lado. Entonces eso no tiene ningún desorden. Estamos todos en el mismo orden. Estamos todos en la misma onda. Estamos todos haciendo lo mismo.
estamos alabando, estamos orando. Cuando hay un predicador, ¿qué pasa? No es autor. El predicador habla y nosotros escuchamos. Ese es el orden. Esa es la manera que debe ser. Normalmente, cuando hay un mensaje en lengua, se hace un silencio. Normalmente sucede. Yo he vivido varios mensajes de lengua, hermano. Normalmente la iglesia puede estar encendida y de pronto se calla y alguien empieza a hablar en lenguas. Yo no pienso, esto es un mensaje. Y alguna vez no ha habido interpretación. Pues hay que callar. ¿Por qué no hay interpretación? Pues no me lo pregunta a mí. Pero si no hay interpretación, la Biblia dice cállese. Por eso hablamos también del don de interpretación. Vamos a hablar un poquito de este don. 1 Corintios 14, del 5 al 13. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Hasta el 13. Ciertamente las cuerdas animadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se las sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide oración, poder interpretarlas. La interpretación de lenguas es importante también. Es uno de los dones del Espíritu, de los 9 dones que ya vimos en 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. También este es un don de inspiración, también este es un don en el que tendrá que hablar. A veces lo hace el mismo que da el mensaje, a veces lo hace el otro, pero en todo caso el intérprete no mira al que habla en lengua, sino que mira a Dios. Es otro don, no es un don de que yo interpreto la lengua que está hablando, sino que Dios me da la interpretación de la lengua. Quiere decir eso, que si aquí hay un hermano que interpreta un mensaje, no quiere decir que esté entendiendo todas las lenguas que hablan todos los hermanos, sino que Dios le está dando la interpretación del mensaje en lenguas. Es el único don, por decirlo así, que siempre es sobrenatural, porque nunca es natural. O sea, nadie puede entender lenguas. Nadie puede entenderlas y por lo tanto nunca nadie las traduce de una manera natural, ni las interpreta de una manera natural, porque esa es la otra parte que habrá que hablar. Interpretación viene de traducir, solo se usa 2 veces, pero interpretación no es traducir. Interpretación es interpretar. 2 veces se usa esta palabra. Una en 1 Corintios 12:10, que ya hemos leído, el don de interpretación de lenguas. Otra en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. La palabra interpretación en griego significa literalmente querer decir.
es una forma intensificada de traducir. O sea, es algo más que traducir. Es querer decir, es como explicar detalladamente. Se usa 6 veces y 4 veces se usa en Corintios hablando del don. ¿Qué quiere decir interpretar? Es diferente de traducir. Puede ser que alguien dé un mensaje en lenguas de 4 palabras y la traducción sean 8 palabras. O puede ser que dé un mensaje de 8 palabras y la traducción sean 4 palabras. ¿Por qué? Porque no es una traducción, es una interpretación. Como yo no sé idiomas, no le puedo poner muchos ejemplos, pero se lo voy a poner con el único idioma que conozco bien, aparte del castellano: el catalán. ¿Ah? Catalán tenemos expresiones muy raras, hermano. Usted seguramente me las ha oído. Pero tenemos una expresión para la gente que tiene como que se hace castillos en el aire, que imagina cosas grandes. O sea, en catalán decimos que sumía truitas. ¿Sabe qué quiere decir que sumía truitas traducido al castellano? Que sueña tortillas. Usted lo entiende, ¿no? O sea, si yo tuviera que traducir un texto en el que alguien hubiera escrito en catalán sumía truitas y yo escribiera en castellano este señor sueña tortillas, nadie lo entiende. No tengo que traducir, tengo que interpretar, porque si traduzco no sirve de nada, porque esa traducción no le va a decir nada al que me oye, porque al no conocer el idioma, lo que yo tengo que hacer es interpretar en su idioma lo que el otro dijo en el suyo. Eso es interpretación. Las lenguas no se traducen, se interpretan. Por eso el don es interpretación, que significa explicar, detallar o, digamos, trasladar al idioma de todos lo que alguien dijo en lenguas. Por eso es diferente. Y nos ponemos 2 ejemplos. En 1 Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no hay distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? La música es un medio de expresión como el idioma. En el idioma usamos el alfabeto, en la música usamos las notas, pero es un medio de expresión. La música tiene un propósito. La música no es toda igual, los sonidos no son sin sentido, sino que tienen un propósito. Si usted, por ejemplo, piensa en una guerra, usted piensa en un ejército, usted no se lo imagina saliendo a la batalla con una canción de amor, ¿verdad que no? Para eso están las marchas militares. Están compuestas expresamente para eso. Por el contrario, si usted quiere conquistar a su chica, no le ponga una marcha militar. Búsquese una cancioncita de amor que haga llorar. Porque ese es el propósito de esa canción. La música tiene sus propósitos, el que compone la música tiene sus propósitos y no lo podemos ignorar, hermano. Por eso cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que saber qué música usamos. Porque hay músicas que han sido compuestas para bailar, no para cantar. Y no son adecuadas para cantar. Aunque se pueden cantar, claro que sí. Esas canciones que tanto en el mundo como a veces en la iglesia son repetitivas hasta la saciedad. La misma palabra o 4 palabras repetidas hasta que se hartan. En el mundo también lo hacen igual. Porque el propósito de esas composiciones no es dar un mensaje, no es hablar, sino que es que la gente baile. Pero cada música tiene su propósito. Es un lenguaje. La flauta es un instrumento de viento. Tiene un sonido suave. Tiene un sonido casi íntimo, personal. La cítara es un instrumento de cuerda.
Y es un sonido que prácticamente sirve para acompañar el canto. Prácticamente. Todos los instrumentos son buenos en su tiempo. Todos los instrumentos son buenos en su nota. Y todos los instrumentos son buenos en su armonía, para que cumplan su propósito. Eso es así. Uno no puede decir, no, pero si es bueno, pues lo voy a tocar siempre. No, siempre no. Usted ve una orquesta tocando, hay algún instrumento por ahí que no toca más que un poquito. De vez en cuando suena. Y el resto de la composición está callado. Todo tiene su lugar, tiene su propósito. Cuando no es así, cuando no se entiende la música, todos los instrumentos son insufribles. Por eso cuando usted escucha a un vecino que está aprendiendo a tocar la flauta, se harta de escuchar la flauta. Es bonita la flauta, pero cuando se toca mal, cuando se toca repetitivamente, eso no hay quien lo aguante. No gusta, el ruido. Las notas forman un lenguaje que todos entendemos, aunque no sepamos música. Todo el mundo entiende el lenguaje de la música. Es más, a todos les gusta la música. Es muy difícil encontrar a alguien que le diga que la música no le guste. Una flautita, lo que sea. Pero de nada sirve lo bueno que sea el músico si no se le entiende, si toca mal. Entonces es insufrible esa música. Entonces no hay quien lo soporte. Es como un niño golpeando sin sentir un tambor. Usted oye tocar bien una batería, es bonito. Yo he escuchado tocar baterías que parecen orquesta sola y solo está tocando la batería. Usted coge un niño tocando un tambor ahí sin sentir bum, 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 bum. Eso no hay quien lo aguante. Porque las cosas, aún inanimadas, que hacen sonidos, los sonidos tienen que tener un propósito. Las lenguas tienen que tener un propósito. Y el propósito puede ser esa tranquilidad, es saber lo que nos están diciendo, y la música la entendemos. Por eso mucha gente que escucha música, que le gusta la música, incluso que entienden de música y conocen los clásicos, no saben música, no tienen ni idea cómo va la música, pero les gusta, como a casi todos. Y el segundo ejemplo es todavía más significativo, es la trompeta. 1 Corintios 14, 8 y 9. Las trompetas en la Biblia no sirven para hacer sonido musical. No habían trompetas de pistones que hacían melodías. Las trompetas se usaban para dar órdenes, como todavía se hacen los ejércitos, y por lo tanto el sonido de la trompeta tiene que ser interpretado. Si no, pues no tenemos ni idea. No es solamente oír o conocer la nota, sino saber lo que significa. Usted pasa por delante de un cuartel y oye por ahí que tocan una corneta ahí, ¡pum, pum, pum! Y a lo mejor usted lo oye perfectamente y usted dice, eso es do, o eso es re, o eso es mi. Pues muy bien, pero no sabe lo que significa. No sabe lo que esa trompeta está diciendo. No es lo bien que se toque la trompeta, sino lo bien que el que la oye pueda interpretarla, lo bien que lo pueda saber. Si no, es como tocar al aire, es como tocar sin ningún sentido. Nadie va a hacer nada, porque nadie sabría qué hacer, nadie saldría a la batalla, como dice aquí.
La trompeta es el único instrumento que Dios mandó construir. No sé si lo sabían. En Números 10, del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Es el único instrumento que Dios mandó construir, trompeta. 2 trompetas de plata. Aarón y los sacerdotes eran los encargados de tocarlas, pero no tocaban mambos ni nada de eso. ¿Ah? Eran señales. Era una manera de llamar al pueblo. Cuando se tocaban las 2, el pueblo debía reunirse en el tabernáculo. Cuando se tocaba solamente una, los jefes debían reunirse. Cuando debían mover el campamento, se tocaba alarma. La primera vez se movía el campamento del este, la segunda vez el del sur, la tercera vez el así, oeste, norte. Cuando salen a la batalla, las 2, y dice que cuando toquéis esas trompetas seréis recordados por Jehová. Esas trompetas servían para comunicarse con Dios también. No solo era para que el pueblo supiera, también era para que Dios supiera. Que Dios supiera que el pueblo estaba pidiendo ayuda, que el pueblo estaba reconociéndole, que de esa batalla querían salir con Dios. Si no quisieran salir con Dios, no hacía falta que tocaran la trompeta. Pero si querían batallar la batalla de Dios, tenían que tocar las trompetas. Si os recordará el Señor. Aleluya. Y seréis salvos de vuestros enemigos. En las fiestas, sobre los holocaustos, sobre los sacrificios de paz, sobre todas esas cosas, ellos debían tocar la trompeta para hacer memoria delante de Dios. Pablo tiene eso en mente porque Pablo conocía perfectamente esas cosas. La cítara es algo del pueblo, algo de la gente, algo que a todo el mundo le gusta, pero la trompeta es algo ordenado por Dios, en la que el pueblo tenía que saber lo que significaba, tenía que poder interpretar. Estaban allí en su tienda tranquilamente, de pronto sonaba la trompeta. Ponga atención. Sonó una vez, sonó 2 veces, sonaba alarma, sonaba sin alarma. Según lo que sonara, usted tiene que interpretar, porque de otra manera esa trompeta estaba tocando al aire, no valía para nada. Son ejemplos que Pablo nos pone para que entendamos lo que es la interpretación de lenguas. Aún hay un tercer ejemplo que lo vamos a llevar para la semana que viene, porque tenemos más semanas. Si el Señor viene antes, ya cesan los dones. Usted sabe que cuando el Señor venga, cesan los dones, ¿no? Ya no hacen falta, porque ya no harán falta ni la edificación ni nada de todo esto. Pero gracias a Dios que tenemos esos dones y que podemos disfrutarlos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a cantar.